Damos inicio a la sesión del día 23 de noviembre. Dentro de muy poquito tenemos las minutas de la Fed. ¿Ok? Eso es un evento macro bastante interesante. Eso lo pueden ver, ¿sí?, en el calendario económico, perdón, acá, que tienen dentro de AvaTrade. ¿Sí? Dentro de 23 minutos tenemos las actas de reunión de la FOMC y va a ser un momento bastante interesante. Sí, lo estamos grabando, Carlos. Se está grabando, así pueden disponer del seminario en cualquier otro momento. Mira, Manuel pregunta, ¿hay un libro base teórica sobre la que se apoya las ondas de Elliot? Tan peculiar. Pues, bueno, tenés mi libro, ¿sí? Las ondas de Elliot y comportamiento fractal de los mercados financieros, que ahí se explica, ¿sí?, cómo funcionan las ondas, cómo analizar correctamente, cómo interpretar los movimientos de mercado, y está apoyado, lo bueno de esto es que está apoyado en todo lo que sea matemática fractal, ¿sí?, todo lo que es análisis fractal. Sí, ahora cuando empecemos a analizar vamos a ir viendo un poquito de todo. Mira, te puedes entrar, no sé si sos de español, si estás viviendo en América, sí, está disponible en cualquiera de los dos lados. Ok, tanto en América Latina como España, Casa del Libro, Amazon, y la propia editorial que es Profit también lo tiene en 19,95. Sí, sería el precio. Ok, bien, entonces comentábamos dentro de 20 minutos actas de reunión de la FOM. Importante, ¿por qué? Porque estamos en este momento en un escenario de bastante incertidumbre, generada primero por el Brexit, después por el resultado electoral en Estados Unidos, y ahora se está dudando, o puede llegar a generarse una especie de duda sobre si realmente va a haber subida de tipos o no en diciembre. Por eso es interesante, ok, ver cuál es la interpretación de estas minutas para saber cuál va a ser la probabilidad de una subida de los tipos en diciembre o no. Ok, eso es lo que se está intentando interpretar desde hace bastante tiempo, ¿sí?, unos cuantos meses, pero claro, está empañado por esa incertidumbre que existe en este momento en el mercado, y que vamos a intentar aclarar, por lo menos en un corto plazo, qué es lo que puede llegar a estar sucediendo en el mercado, ¿sí? Por lo tanto, en 20 minutos vamos a empezar a ver seguramente reacciones, ¿ok? Bien, vamos a empezar por la parte técnica, por los índices. Vamos a empezar por índices americanos, vamos a ver dos, Dow Jones y S&P, y después pasaremos a índices europeos, DAX, IBEX, FTSE, y por último el Nikkei. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con el Dow Jones. En el Dow Jones sabemos que estamos en máximos históricos, que está escalando hacia el alza. Según lo que podemos ver en este gráfico de 4 horas, ¿sí? Vamos para que entiendan, este mínimo que vemos acá, al que llamamos X, ¿sí? Esto tiene una graduación, una posición. En este caso estaríamos hablando de un grado intermedio, que es el que vemos entre paréntesis. Desde el mínimo de esta onda X está iniciando un nuevo ciclo al alza. Para que entiendan, los que no están familiarizados con ondas Elliott, el mercado tiene un comportamiento fractal, ¿sí? Y a partir de un movimiento simple, ese movimiento se va iterando, va reflejando la psicología del mercado, y va iterando y va generando diferentes patrones, ¿ok? Por lo tanto, el patrón básico que vamos a encontrar la mayor parte del tiempo en el mercado es un patrón de 3 movimientos que se conoce como zigzag o como doble zigzag, dependiendo de la estructura interna que tenga, y a partir de ahí se va iterando y va adoptando diferentes formas, ¿ok? Por lo que, en este caso, desde el mínimo de esa onda X, ¿sí?, agregamos las bandas de Bollinger para ver cuál es la volatilidad del mercado. Desde el mínimo en 17.054 vemos que tenemos un ciclo al alza, ¿sí?, al que llamamos un W, ¿sí?, de grado menor, y de ahí tenemos una secuencia de 7 movimientos a la baja, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí?, acá tendríamos el quinto, 6
y 7 movimientos a la baja. Vamos a recalcar algo importante antes de continuar. Creo que el descubrimiento mayor que hizo Elliot fue el de su base matemática y su conexión con lo que sería la secuencia de Fibonacci y sobre todo, ¿sí?, en lo que sería secuencia de mercado. Cuando encontramos 5 movimientos al alza o a la baja, cuando se ve un total de 5 movimientos, lo que nos quiere decir el mercado, en la mayoría de las veces, sí, acá siempre tenemos que hablar de estadística, no estamos hablando nunca de un 100% de efectividad, sino que estaríamos hablando de un 80%. El mercado necesita hacer un movimiento más en el mismo sentido de la tendencia, es decir, al alza en este caso. Cuando el mercado se mueve en 3, o cuando vemos 3 movimientos, mejor dicho, en el mercado, lo que nos está anunciando es que puede llegar a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener este concepto en la cabeza. El mercado suele cambiar de tendencia o iniciar correcciones en 3, 7 u 11 ondas. ¿Ok? Y continuar tendencia, ¿sí?, en 5, 9 y 5, 9 y 13 ondas. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta porque es lo que en cierta forma permite construir una estrategia simple de operación, tanto como para invertir como para analizar el mercado. ¿Ok? En este caso vemos una secuencia de 7 movimientos a la baja. ¿Sí? Ese número 7 nos indicaba que existía una alta probabilidad de que se iniciasen nuevamente movimientos al alza, sumado a el área donde se dio, que es el 50% de retroceso del movimiento al alza previo. ¿Ok? Por lo tanto, ahora estamos en lo que sería una onda I de grado menor al alza, la cual tiene un objetivo de igualdad. Es decir, cuando estamos hablando de igualdad de ondas, estamos hablando de proyecciones, es decir, tomar la longitud de la primera onda motora, que es la onda W, proyectada desde el mínimo de la correctiva, que sería X, y vemos que nos da una zona de caja azul. Podemos marcar siempre dos objetivos. El primer objetivo lo vamos a marcar en la zona del 0,618, 0,764, ¿sí? Que ven que acá hubo una pequeña interrupción en el movimiento al alza, ¿okay? Lo que nos marcó una corrección, en este caso muy superficial, y de ahí el mercado está nuevamente abriendo volatilidad y buscando, ¿sí?, si rompe esta zona del 0,764, ya con mayor probabilidad, la siguiente zona objetivo en 19.479 a 19.858, ¿sí? Por lo tanto, el Dow Jones continúa con movimientos al alza. Si vemos el estocástico, está en una zona extrema de sobrecompra, ¿sí? Eso nos marca todavía mucha fuerza en la tendencia al alza. Y el MAC, ¿ok?, lo tenemos ya con una reducción de lo que sería la distancia línea MAC y señal, con intención probablemente de volver a cortar e ir a buscar con pendiente positiva, ¿sí?, nuevamente una zona extrema. ¿Ok? Por lo tanto, los osciladores nos estarían marcando una mayor probabilidad, ¿sí?, de continuación de los movimientos al alza, que confirmaríamos muy probablemente con la ruptura de la zona en 19.100. ¿Ok? Y de ahí los precios tienen que continuar al alza hacia la siguiente zona objetivo, que está marcada con caja azul. ¿Sí? Lo bueno es que con el sistema nuestro, con el sistema de Wave Forecast, siempre van a ver las cajas, que serían esas zonas objetivos, ¿sí?, lo que yo llamo atractores, donde los precios deben ir, ¿sí?, a futuro. ¿Ok? Por lo tanto, el Dow Jones podemos continuar todavía con movimientos al alza hacia la segunda caja azul y completar probablemente lo que sería una onda 1 de grado ciclo. ¿Ok? Es decir, todavía después de una corrección podemos seguir viendo más movimientos al alza. Con respecto al S&P. El S&P también podemos ver que tuvo desde el mínimo de la onda X, en este caso vamos a hablar de grado primario, ¿sí?, una onda motora W al alza, ¿ok? Y a partir de ahí tuvimos también otra secuencia de 7 movimientos, 1, 2, 3, corrección, 1, 2 y 3, lo que sería un doble zigzag, ¿sí? Si analizamos los ratios y vemos la zona de retroceso, ok, vemos que también estuvimos rebotando en la zona del 50% de retroceso y desde ahí estamos iniciando nuevamente movimientos al alza. Sin duda, ¿sí?, las elecciones en Estados Unidos han funcionado como un driver, ¿sí?, han empujado los precios al alza
de una forma bastante fuerte. Y en el caso de este índice, sí, todavía podemos seguir viendo movimientos hasta alcanzar la zona del 0,618-0,764 en 2211 a 2225. ¿Ok? Vemos que todavía la volatilidad tuvo intenciones de cerrar, es decir, de perder esa amplitud de movimiento, ¿ok? Pero vemos que este sentimiento del mercado hacia el alza es bastante fuerte y está empujando, ¿sí? Nuevamente hacia el alza, ¿ok? Por lo tanto, la volatilidad está tendiendo a abrir nuevamente, los precios se están manteniendo por encima de la media de 20 de la banda de Bollinger. Ok, ahora Juan está mandando una pregunta, ¿cómo proyecto fijo? No entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que me estás preguntando cómo proyecto, cómo genero esas proyecciones. Ahora lo vemos con un ejemplo, ¿ok? Con este mismo índice. Lo que vemos entonces es que existe una probabilidad de continuar con los movimientos al alza, donde sí, las correcciones están siendo muy superficiales. Ok, por lo tanto los precios pueden ir a buscar esta zona del 0,618-0,764, corregir y de ahí continuar con movimientos al alza hacia la zona de igualdad en 2249-2272. Entonces la pregunta que hacía Juan es cómo se proyecta. La proyección es sencilla, lo que buscamos es proyectar la longitud de una onda motora desde el mínimo de una corrección, ¿sí? En el caso de una tendencia al alza. Es decir, si yo tengo un movimiento al alza, como en este caso W, ¿ok? Vamos a hacerlo después con las tendencias, con las zonas un poco más grandes para que se entienda mejor. Tenemos una onda motor al alza, una correctiva, ¿ok? Y para poder determinar el objetivo del tercer movimiento, de esa tercera onda, lo que se hace es proyectar, ¿ok? Es decir, tomo la longitud de la onda motora, de esta que vemos, ¿sí? La que discurre en el sentido, en la misma dirección de la tendencia, y la proyectamos desde el mínimo de la corrección, ¿sí? Es decir, que en este caso vemos que tenemos una onda al alza W, ¿sí? Que se inició desde el mínimo de esta onda X en 1991,73. ¿Ok? Lo que hacemos es muy sencillo, es tomar la longitud de esa onda X, perdón, de esa onda W, ¿sí? Y la colocamos desde el mínimo, okay, de la corrección, que en este caso sería la onda X de grado intermedio. Exactamente, la pregunta es muy buena, Juan Carlos. Dice, ¿hasta qué nivel debe llegar la onda 3? O sea, la tercera onda una vez proyectado, depende hasta dónde corrija, sí, y la respuesta a esa la vas a encontrar en mi libro también, pero vamos a verlo rápidamente. Siempre hablamos de zonas de mayor probabilidad, sí, en este caso, no que tiene que ser siempre así, sino que la mayor parte de las veces ocurre eso. ¿Qué significa? Que si tengo una onda motora que retrocede, por ejemplo, hacia la zona del 0,38205, ¿sí? Los cierres se dan en esa zona, el objetivo más probable se encuentra alrededor del 0,618. Si la corrección es más profunda, ¿sí? Es decir, hablamos de zonas del 0,5, 0,618, entonces la zona objetivo de mayor probabilidad va a estar alrededor de la igualdad. ¿Ok? No se piensa en extensiones en una primera instancia, que es decir, que es esto de extensiones, es decir, una onda que es 1.618 veces la longitud de la primera o más. ¿Ok? Vamos a verlo creo que en el dólar yen tenemos un ejemplo actual, ¿ok? Donde podemos llegar a ver lo que es una tercera onda extendida, que puede ser o bien una onda 3 o bien una onda C. ¿Ok? Pero sí, claro que depende. Depende del nivel de corrección, qué probabilidad tenemos de zona objetivo en el siguiente movimiento al alza, ¿ok? Al alza o a la baja, dependiendo de la dirección de la tendencia principal. ¿Ok? Bien, y en este caso, sí, tenemos una primera zona objetivo en el 0,618, que imagino que será la zona, según la proyección,
así es, de la onda de grado intermedio W desde el mínimo de X, ¿sí? Alcanzamos una zona en 2211, 2225 y muy probablemente los precios continúen al alza hacia esa zona y de ahí inicien corrección antes de continuar con los movimientos al alza. Ok, en el caso del DAX, bien, el DAX, para que se ubiquen, vamos a hacer un pequeño esquemita, ¿sí? De qué es lo que está haciendo el DAX a largo plazo. Vamos a hacerlo en esta zona. Estamos hablando de una posible onda A de grado primario. Las ondas A tienen una estructura interna de 5 ondas, ¿ok? Por lo tanto, si vamos a una escala semanal o una escala diaria, lo que vamos a ver desde el último mínimo. Ok, muy bien, tomo nota, Carlos, de tu correo y para que la gente de AvaTrade te pueda acercar de alguna forma la grabación, ¿ok? Muchas gracias. Bien, entonces lo que sería la onda A tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5 ondas al alza, lo que completaría esta onda A de grado primario y nosotros nos encontraríamos en este momento aproximadamente en este nivel, ¿ok? Para que se puedan ubicar en dónde estamos. Desde el mínimo de la onda 4 en 10.014. Sí, claro, Juan, sin problema. Tuvimos un movimiento al alza muy fuerte, ¿ok? Al que denominamos W de grado intermedio, de grado menor, perdón, y desde ahí los precios han entrado en un rango. De hecho, si vemos la volatilidad, sí, está prácticamente horizontal, ¿ok? Con una pequeña leve intención de abrir en este momento hacia la baja, ¿sí? Pero de momento podemos establecer un rango entre 10.799 y 10.573. De apariencia completamente correctiva, ¿por qué? Porque los movimientos están solapados, ¿sí? Está uno encima del otro, no se genera tendencia, el estocástico vemos que está buscando zona de sobreventa, es decir, va marcando nuevos mínimos y los precios están prácticamente al mismo nivel. El MAC está alcanzando la zona cero, eso es una buena señal porque lo que sucede en estos casos cuando estamos en este tipo de secuencias es un rebote alrededor de la zona cero. Ok, por lo tanto acá podemos tener dos posibilidades. Ok, la primera, en el caso de que tengamos una ruptura de la zona en 10.573, ¿sí? Que esta corrección se desplace hacia la derecha, ok, y que tengamos una estructura de doble zigzag, ¿sí? Pero siempre estaríamos hablando de que la corrección no debe ir más allá así de la zona del 0.382, 0.618 y muy probablemente por el tipo de estructura que tiene, sí, alrededor del 0.382 en 10.500, ¿ok? Para de ahí resolver nuevamente hacia el alza, ¿sí? Continuar con movimientos al alza. En el caso de que no rompa este mínimo y que se mantenga vigente el mínimo de esta onda X, lo que tenemos que ver es una ruptura de la zona en 10.790 y de ahí así ir a buscar la zona objetivo que tenemos marcada en la zona azul para completar una secuencia de 3 movimientos, 1, 2 y 3, ¿ok? Y así completar lo que sería una onda de grado primario, ¿sí? En el caso de que sea así y que el mínimo en 10.573 permanezca vigente, entonces podemos establecer objetivos a partir de la proyección, ¿sí? De la onda W desde el mínimo de la onda X y tendríamos una primera zona objetivo en el 0.618 en 11.057 y una segunda zona objetivo en 11.357, ¿sí? Por lo tanto, por cómo está la estructura de ondas en este momento, el LAX, ya sea si la corrección es un poco más profunda, como que si rompamos directamente al alza, ¿sí? Tenemos que ir a buscar la zona de caja azul objetivo. En el caso del IBEX, ok, el IBEX se está manteniendo horizontal, no está de momento resolviendo hacia la baja o hacia el alza. Y vamos a intentar explicar el por qué es lo que está sucediendo en el caso del IBEX. El IBEX completó desde el mínimo de esta onda X de grado primario en 7.305, ¿sí? Un total
de 7 ondas al alza, lo que sería un doble zigzag que completa esta onda W de grado primario en 9203 y de ahí está iniciando una corrección. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en esta corrección? Tuvimos en una primera instancia, sí, 3 movimientos a la baja, lo que sería una onda W, una onda X, una onda Y. De ahí tuvimos una corrección como onda X que alcanzó la zona del 0,618-0,764, es decir, fue una corrección bastante profunda. Y de ahí tuvimos, ¿sí?, nuevos movimientos a la baja, pero los precios se están manteniendo en rango. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Este movimiento fue impulsado por el resultado electoral, alcanzó una zona objetivo válida en lo que sería longitud, pero lo que es una distribución de tiempo, ¿sí? Porque no solo el mercado tiene una distribución o relaciones por longitud, sino que también tiene relaciones de tiempo, ¿ok? Sí, suele seguir una distribución, ¿ok? Vemos que en lo que sería esa distribución temporal fue demasiado corta, ¿sí? No se corresponde con ese 80% de veces que suele suceder. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el mercado? Cuando eso sucede, se suele mantener en situaciones de rango horizontales y prácticamente sí nos genera mínimos o máximos, ¿sí? Dependiendo de la situación. En este caso, recién ahora estamos saliendo de esa zona de distribución que sería del 1.236 al 1.854 y puede que a partir de ahora empecemos a definir una tendencia en el índice, ¿ok? Es decir, se mantuvo en un rango mientras alcanzaba esa distribución de tiempo, ese tiempo necesario para poder continuar con la secuencia. ¿Ok? Por lo tanto, viendo la secuencia tenemos 3 movimientos a la baja, una corrección y de ahí tenemos 1, 2, sí, 3 movimientos a la baja y se ha llegado a generar un nuevo mínimo. Sí, se generó un nuevo mínimo por debajo del de la onda W, lo que hace un total de 5 mínimos a la baja, ¿sí? Es decir, perdón, de 3. 1, 2, 3, 4, vamos a marcarlo así para que entiendan el concepto 5. Por lo tanto, una vez que salgamos ya de esta zona, tenemos que ir a la baja, ¿sí? Para completar esa secuencia de 7 movimientos, para completar una onda W de grado intermedio hacia 8.364, 8.209, ¿sí? Esa sería la zona objetivo y por una cuestión de secuencia tendríamos que ver un movimiento más a la baja en el índice. Si vemos el estocástico está completamente horizontal, no está marcando tendencia, ¿sí? Eso es consecuencia de la pérdida de momento que vemos en la acción de precios. Y el MAC se encuentra oscilando alrededor de la zona 0, lo que da un 50% de probabilidades al alza y un 50% a la baja, ¿sí? Esto refleja siempre pérdidas de momento, cuando vemos que los osciladores se quedan oscilando muy tímidamente en la parte central, ¿sí? Sobre todo el MAC en este sentido lo marca muy bien porque oscila alrededor de la zona 0 y tendríamos que resolver según análisis de ondas con una onda más hacia la baja. Ok, vamos al FTSE en 4 horas, una situación bastante similar a la que veíamos en el IBEX, ¿sí? Completamos en este caso una onda A de grado primario, ya saben que las ondas A tienen una estructura interna de 5 ondas, y desde ahí tuvimos 1, 2, 3 movimientos a la baja, una corrección en 3, 1, 2, 3, también bastante rápida en lo que sería distribución de tiempo y velocidad, alcanzando la zona de 0,5, 0,618. Fíjense cómo los precios cierran por debajo de ese 0,618 que funciona como zona de resistencia, y de ahí continuamos con movimientos a la baja, todavía no se generó ningún mínimo por debajo de la onda W de grado menor. Sí, los precios podríamos decir que se mantienen dentro de lo que sería en un rango completamente horizontal, y en gran medida es por esa distribución de tiempo que mencionábamos antes con el IBEX, sí que en este caso puede empezar a resolverse a partir del 1.618, ¿sí? Que sería lo ideal. Si no se resuelve, los precios pueden seguir de forma horizontal hasta el 1.854, ¿ok?
pero lo ideal sería empezar a ver ahora, sí, en alrededor de este 6.18, probablemente el inicio de una nueva tendencia que en este caso tiene que resolverse con un movimiento más a la baja para completar esta secuencia de 7 hacia la zona de 6.541, 6.434. Sí, es decir, la que obtenemos a partir de la proyección de la onda W desde el máximo de la onda X. ¿Ok? Si vemos los osciladores, en este caso vemos que el estocástico ya sale de zona de sobrecompra y tendría que ir a buscar la zona de sobreventa, eso favorecería ver movimientos a la baja, y el MAC lo tenemos ya alrededor de la zona cero, por lo que si tenemos continuación de movimientos a la baja, tienen que empezar a cambiar la pendiente y volver hacia una pendiente negativa, como si se tratase de un rebote en la zona cero. Y en el caso del Nikkei, ok, alcanzamos la zona objetivo de 0.618, 0.764 de extensión, en lo que sí, probablemente se trate de una onda W de grado minuto, sí, por lo que deberíamos ver a partir de acá una corrección, o bien que los precios se mantengan oscilando, sí, en un rango. ¿Sí? Ya alcanzamos un objetivo, ahora es momento de ver cómo reacciona el mercado en esa zona objetivo, y lo que se espera es que inicie una corrección, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de una X de grado minuto. Para entender la secuencia que viene desde atrás, estaríamos en lo que sería un doble zigzag, WXI, perdón, de grado intermedio, ¿ok? Dentro de lo que sería una escala semanal, una corrección. Si no me equivoco la grabación, estaríamos hablando de una corrección de grado ciclo, ¿ok? Es decir, una corrección bastante grande. Lo que está sucediendo ahora es que ya alcanzamos un objetivo, por lo que tenemos que iniciar esa corrección. Si vemos el estocástico, está empezando a generar divergencias hacia la baja. ¿Sí? Tenemos acá, perdón, la divergencia. Ahora sí. ¿Sí? Mientras los precios van generando nuevos máximos. Y de ahí tendríamos que ir a buscar una zona de retroceso hacia, ¿sí? El 0.382, 0.618 e inclusive el 0.236 si es que la tendencia se mantiene con bastante fuerza hacia los 17.890, ¿sí? 17.577, 17.287. ¿Ok? Y de ahí tendríamos que continuar nuevamente con movimientos hacia el alza en el índice. Ok, bien. Si no hay ninguna duda con respecto a índices, bueno, empezar a cerrar los gráficos y vamos a pasar a Forex y vamos a ver también las primeras reacciones que está viendo con respecto a las minutas. Bien, vamos a trabajar sobre los pares del dólar yen, el crudo, el oro, Aussie, Kiwi, CAD, euro y libra. Ok. Mientras se van cargando los gráficos, sí, los invito a todos a que se quieren probar. Nuestros servicios tienen 14 días gratuitos, ¿ok? Y si no, tienen un montón de información gratuita que se va actualizando todos los días, videos de análisis, gráficos del día gratuitos, actualizaciones de Twitter con zonas interesantes, y lo que serían las zonas foco, donde puede llegar a haber cambios, zonas objetivo, blogs, ¿ok? Y para los que quieran probar durante 14 días, van a tener acceso a gráficas, ¿sí? De diferentes escalas temporales. Ok, por ejemplo, si vamos al grupo del dólar yen y queremos ver el dólar yen, ok, ahí tendremos gráficos intradía, sí, gráficos de 4 horas, gráficos diarios, gráficos semanales, sí, 3 sesiones en vivo todos los días, sí, y demás cositas que les pueden llegar a resultar útiles para operar en el día a día. Ok, bien.
Me va a tener que dar un segundito, no tengo servidor, tengo que reiniciar el programa y ahora en un segundo estoy de vuelta, ¿sí? Gracias. Ok, bien, ya estamos de vuelta, disculpen la interrupción. Mientras se van cargando los gráficos, sí, les puedo decir las primeras reacciones. La libra está con movimientos al alza, el euro, sí, se está manteniendo estable, al igual que el dólar franco. En el caso del CAD, sí, también se está manteniendo estable. Sí, sí. El tema con las minutas es que hay que interpretar, no es un dato numérico. Los datos numéricos se absorben por los inversores muchísimo más rápido que los datos de minutas o de discursos en los cuales sí se analizan las palabras, sí, y se intentan determinar las intenciones que hay detrás de esas palabras, sí. Por eso la reacción suele haber reacciones en primeras instancias, ¿ok? Después esas reacciones pueden llegar a cambiar a medida que va pasando los primeros minutos para después ya estabilizarse en lo que sería la tendencia, ¿ok? Que se puede llegar a generar. Ok, bien, ya estamos con los gráficos cargados. Un segundito, todavía no responde. Para que se hagan una idea, vamos a empezar con el euro, que me imagino que es el que más expectativas puede llegar a generar. Y el euro hay que centrarse, hay que empezarlo a analizar a partir de un gráfico semanal en el cual se ve que está completamente horizontal y que no está generando ni nuevos máximos ni nuevos mínimos. Es decir, se están dando ciclos de tres dentro de ciclos de tres, ¿sí? Vamos ahora cuando termine de cargarse todos los gráficos, ¿sí? Vamos a abrir también el gráfico semanal para ver o por lo menos intentar dibujar cuál es el aspecto del euro en el gráfico semanal para que entiendan cuál es la situación. Es una situación completa de no tendencia, sí, el rango de movimiento es amplio, porque estamos hablando de 1,04 a 1,16, sí, es un rango muy amplio, pero que no genera tendencia en este momento. Ok, bien. O sea, parece que...
Si usan MetaTrader también pueden usar las mismas herramientas que ven en este gráfico, ¿sí? Lo que serían retrocesos y proyecciones. Está en MetaTrader también la herramienta, la pueden usar sin ningún problema. También lo que serían las proyecciones de tiempo, ¿sí? Pueden llegar a marcar también zonas objetivo, ¿sí? Estos rectángulos azules los pueden llegar a marcar también. ¿Ok? Ahí MetaTrader es una plataforma que ofrece ABA, que está muy bien, ¿sí? Que se puede utilizar con mucha facilidad y que tiene una gran cantidad de herramientas técnicas. Ok, voy a reiniciar, sí, disculpen. Bien, a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte de carga. Mientras van cargando los gráficos, sí, para no ir perdiendo tiempo, vamos a ir a la plataforma que tengo en MetaTrader, sí, de AVA, abrir una demo para poder usar junto con ustedes. Y vamos a ir al gráfico, al euro, al gráfico semanal, ¿sí? Para que vean, ¿sí? Esto no es la nomenclatura que vamos a ver, ¿sí? Pero para que entiendan qué es lo que está sucediendo en el euro, que es bastante curioso, ¿sí? Que recién ahora está rompiendo la baja, es decir, se ha generado un nuevo mínimo, pero el euro durante mucho tiempo estuvo en ciclos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y recién ahora, con este resultado electoral, estamos teniendo nuevamente movimientos a la baja y se ha generado ya un nuevo mínimo por debajo de 1,0522, ¿sí? El último mínimo que tenemos no se ha generado, ¿sí? 1,0522, 1,0524, estamos muy cerca de generar ese mínimo. Cuando se genere ese mínimo, entonces ya podemos empezar a hablar de una nueva tendencia, probablemente a la baja en el euro, ¿sí? Mientras tanto, no podemos hablar de ninguna tendencia en el euro en una escala semanal o una escala diaria, por la razón de que no se generan ni nuevos máximos ni nuevos mínimos. ¿Ok? Eso es muy interesante. Y es muy importante manejar ese concepto. Para que haya una tendencia siempre se tienen que estar generando nuevos máximos y nuevos mínimos. A ver, tenemos una pregunta. Sí, la pregunta es una buena pregunta, vamos a leerla. Ok, pregunta Ignacio. Dice, ¿crees seriamente en relación a lo que has dicho del Dow Jones que subirá sin corregir apenas nada hasta los 19.300, 400? Me sorprende lo vertical que está subiendo sin nada de corrección. Sí, a mí también me sorprende en general
La gran mayoría de movimientos al alza que se están, de movimientos en general que se están dando en el mercado como resultado, sí, de las elecciones en Estados Unidos, donde tenemos movimientos muy fuertes y donde donde estos movimientos están escapando de lo que es cualquier tipo de estadística, ¿sí? El mercado está muy acelerado, ¿ok? De momento las correcciones que se están dando son correcciones de tipo superficial y los osciladores marcan todavía mucha fuerza en la tendencia. No están mostrando ningún tipo de agotamiento, ¿ok? Por eso, sí, es probable que se continúe con movimientos al alza hacia la siguiente zona objetivo, que es la zona de igualdad. Ok, bien, un segundito. Voy a reiniciar el programa. Bien, estoy teniendo muchos problemas, ¿sí? Para poder iniciar el signal. No sé qué es lo que está sucediendo. Les pido perdón. Vamos a ir, ¿sí? A lo que tengo preparado en MetaTrader. Sí, vamos a combinar MetaTrader con los gráficos que tenemos en la web, ¿ok? Por lo tanto, si quieren algún par en específico, me lo dicen y lo vemos también, pero creo que vamos a ir por el tiempo que queda, nos quedan 10 minutos, vamos a ir a los majors, ¿sí? Al euro dólar, vamos a empezar por ahí, por el euro dólar. Ok, vamos a ir al site donde tenemos el conteo del euro dólar. ¿Sí? Nos vamos a ir al gráfico de 4 horas y vemos que ¿sí? Lo que es la tendencia general del euro es a la baja. Como preguntaba Ignacio, ¿es normal que se den estos movimientos tan fuertes? No, no es lo normal. Lo normal es que haya correcciones, ¿sí? Un poco más profundas que las que se están dando ahora, ¿sí? Lo que vemos es una onda ahí hacia la baja, ¿ok? Que tiene que generar nuevos mínimos hacia, vamos a ver la zona y ahora pasamos a MetaTrader. Hacia la zona de 1,0492, 1,0388. Esa sería la zona objetivo para lo que puede llegar a ser un triple zigzag. Entonces vamos al euro, vamos a plantearlo en el gráfico diario, olvídense ¿sí? de la nomenclatura que tengo acá, ¿ok? Recuerden la zona objetivo y lo que vamos a hacer es ver qué es lo que está sucediendo. Si desde acá tenemos un movimiento, ¿sí? Lo que sería un primer ciclo a la baja de tres ondas, 1, 2 y 3. ¿Sí? De ahí un ciclo correctivo también en tres movimientos, que si vemos la zona de retroceso que alcanzamos es alrededor del 0,764. Fíjense que el cierre, ¿sí? Los cierres son muy importantes. En este caso el cierre lo tenemos por debajo del 0,382 y desde ahí estamos iniciando nuevamente movimientos hacia la baja, ¿sí? En lo que sería este ciclo que tendría que continuar hacia nuevos mínimos. ¿Ok? Si pasamos al gráfico de 4 horas, ¿sí? Acá vemos que tenemos un nuevo mínimo
que tenemos una corrección un poco más profunda, podríamos decir, o por lo menos que los precios se han mantenido en lo que es una tendencia horizontal, ¿sí? Por debajo, esto que esta línea de puntos que vemos es el pivot semanal, ¿ok? Por debajo del pivot semanal, en 1,0658, ¿ok? Y ha generado nuevos mínimos. Por lo que, si esto es así, los precios se mantienen por debajo del pivot. Acá tenemos dos datos interesantes. El primero, que el MAC se mantiene por debajo de la zona 0, ¿sí? Y está inclusive por debajo de lo que yo llamo zona neutra, que es la zona, en este caso, del menos 0,0010. El estocástico está buscando nuevamente zona de sobreventa y esto que vemos acá es lo que sería la dimensión fractal, ¿sí? Eso es más complicado de explicar y nos llevaría mucho tiempo, pero para que se hagan una idea, cuando lo tenemos por encima o alrededor de 1,50, el mercado suele estar en lo que se conoce como la aleatoriedad, que se dio, ¿sí? En este caso vemos este color azul, en la corrección, y si rompe por debajo de 1,5 se estaría iniciando nuevamente tendencia. Si eso es así, se da lo que sería nuevamente dimensión fractal por debajo de 1,5, por encima de 1,5, perdón, estocástico nuevamente en sobreventa y el MAC continúa hacia la baja, entonces podemos llegar a continuar, ¿sí? Viendo esos movimientos a la baja hacia la zona objetivo que teníamos en el gráfico de la página. Ok, si nos centramos en movimientos más cortos para poder determinar cuáles pueden llegar a ser las pequeñas zonas objetivo, tendríamos que tomar el último movimiento, que es este que vemos acá, ¿sí? Y proyectarlo desde el máximo, el cual vemos que alcanzó la zona de 0,618. El 0,618 ahora está funcionando como zona de resistencia y muy probablemente los precios tengan que ir a buscar la zona del 1 al 1,236 en 1,0482, 1,0424. ¿Ok? Y se mantienen por debajo del pivot semanal, ¿sí? Lo que favorece todavía aún más ver movimientos a la baja mientras los precios se mantengan por debajo de ese nivel. ¿Ok? Vamos a pasar a la libra dólar. Bien, en el caso de la libra dólar vemos una onda X en el último máximo, ¿sí? Una onda X de grado intermedio en una zona objetivo. Y de ahí tenemos un movimiento a la baja y probablemente un movimiento correctivo de ese movimiento a la baja. Entonces pasamos a la libra. Ese máximo que vemos, ¿sí? Olvídense de esto, es una onda X de grado intermedio, una segunda corrección dentro de lo que sería un triple zigzag bastante complejo que viene desde el Brexit. ¿Ok? Desde acá tenemos un movimiento a la baja, un movimiento correctivo y tendríamos que continuar con otro movimiento a la baja. La libra es un par que en este momento está bastante complicado realmente de entender qué es lo que puede llegar a ser. Vemos que los precios se encuentran alrededor, en este caso por encima de lo que es el pivot semanal, en 1,24, ¿sí? Y la volatilidad en el gráfico diario está empezando a cerrar. Si a eso le sumamos que se completaron tres ondas en la zona de caja azul, que las vamos a marcar ahora, prácticamente en la zona de igualdad, tenemos la zona de igualdad en 1,2685, por lo tanto sería una zona objetivo interesante. ¿Ok? Si rompemos por debajo del mínimo, este que podemos ver ahí, en 1,2295, estaríamos confirmando un siguiente movimiento a la baja, ¿ok? Es decir, una secuencia de tres. Lo que sucede ahora es que todavía existe la posibilidad de ver un nuevo máximo hacia 1,2550 aproximadamente, ¿ok? Para completar lo que sería una corrección de doble zigzag un poco más compleja hacia la zona del 0,618-0,764, ¿sí? En 1,2539, 1,2595 aproximadamente, para de ahí reanudar nuevamente movimientos a la baja, ¿sí?
Eso se confirma con la ruptura de esta línea de tendencia ascendente, ¿sí? Sobre todo con la ruptura del mínimo 1,2310. ¿Y cuál puede llegar a ser el objetivo? Tenemos un primer objetivo, el cual podemos determinar por proyección, ¿ok? Lo que sería la proyección de la onda W desde el máximo de la corrección cuando finalice, ¿sí? Si usamos el último, tendríamos un objetivo aproximado de 1,2128, pero si vamos a escalas mayores, sí, el movimiento todavía puede ser aún mayor. ¿Ok? Nos quedan 3 minutitos, vamos a pasar al dólar CAD, que el dólar CAD también está bastante interesante, sobre todo con lo que está sucediendo con el petróleo también. Lo que sería el dólar CAD, vemos que está en una tendencia al alza, con un primer objetivo que ya está alcanzado, que es en la zona del 0,618, 0,764, que los precios han retrocedido desde ahí, formando un ciclo de 3 ondas, pero todavía existe la posibilidad de ver un máximo más hacia 1,3725, 1,3835. ¿Ok? Por lo tanto, si nos vamos a el CAD, ¿sí? De momento los precios se están manteniendo por debajo del pivot semanal, 1,3497. Sí, la apariencia de esta secuencia es correctiva, por lo tanto debería continuar nuevamente con más movimientos hacia el alza. Si vemos la volatilidad en el gráfico diario, está con apertura hacia el alza, ¿ok? Todo estaría favorable como para poder continuar y seguir viendo movimientos al alza en el par. Si nos centramos en los últimos 3 movimientos, sí, es una secuencia correctiva, los movimientos están muy solapados. La corrección, el último movimiento al alza está siendo bastante profundo, ¿sí? Vemos que alcanzó prácticamente la igualdad, lo que serían las secuencias de ondas a la baja, hacia aproximadamente 1,3370 y de ahí estamos rebotando hacia, vamos a calcular la zona de retroceso, sí, el 0,618 en 1,3507 aproximadamente. Entonces en este par vamos a marcar lo que sería una zona de incertidumbre porque la secuencia en 4 horas está horizontal, aunque vemos que el estocástico está muy cerca de la zona de sobrecompra, el MAX se encuentra en zona 0, ¿sí? Y eso, que el MAX se encuentre en zona 0 nos podría llegar a permitir al par, ¿sí? Iniciar movimientos al alza y arrastrar el estocástico hacia una zona de sobrecompra y mantenerlo ahí durante bastante tiempo. ¿Ok? Lo que se ve en este indicador, que es el indicador de dimensión fractal, es que estamos entrando en zona de no tendencia, ¿sí? Que es lo que vemos acá, y la cual vamos a poder determinar, ¿sí? Una nueva tendencia con la salida, ¿sí? De un rango que vamos a establecer, ¿sí? Vamos a hacerlo más fácil en la zona del 0,236-0,764, ¿sí? De retroceso de todo este ciclo. Es decir, cuando los precios rompan alguna de estas dos barreras, entonces estaríamos reanudando muy probablemente una nueva tendencia en la dirección donde se dé la ruptura. Bien, ya estamos sobre el tiempo. Les pido perdón a todos por los problemas, los inconvenientes que ha habido últimos con la plataforma. El próximo espero que pueda salir bien. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su atención, que pasen muy buen día y estamos de vuelta el miércoles de la semana que viene a la misma hora. Muchas gracias y hasta luego.